Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy con toda la energía acompañándolos de nuevo en esta reunión semanal para hablar de diseño, lo que más nos gusta. Seguramente los que estamos aquí en la mesa somos los fieles representantes de esa pasión y por eso estamos aquí acompañándolos. Hoy con nosotros nuestro querido compañero, el profesor Mauricio Mesa. Hoy venimos a hablar ¿De qué venimos a hablar hoy, profesor? De cultura material. De cultura material. Por favor, chicos, saludemos. Hola. Hola. Bueno, damos paso entonces a nuestro orden del día y dejemos que sea Eliana que empiece con las cosas interesantes que les traemos hoy. Buenos días. Primero entonces vamos con la frase del día. Hoy tenemos dos. Una es como para generar un poquito de polémica acerca del consumismo pues al que hemos llegado en nuestra sociedad, y la dice Eduardo Galeano, que fue un periodista y escritor uruguayo y es considerado uno de los más grandes artistas de la literatura latinoamericana. Él nos dice que vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. ¿Cierto? Entonces él nos habla acerca de esa superficialidad a la que hemos llegado con nuestra cultura, y por eso también queremos decir la frase que nos trae el profe Mauricio Mesa, que dice que el diseño es la piel de la cultura. Entonces, como enlazar esas dos para hablar acerca de a qué hemos llegado con la cultura material en nuestra cultura, en la sociedad, y cómo se ha venido dando como todos estos desarrollos. Y también para hablar acerca entonces del trabajo del profe, de lo que le gusta. Él tiene unos gustos y unos hobbies bastante curiosos que nos va a contar más adelante. Y sí, vamos a hablar específicamente de eso. Profe, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a ver si colmamos las expectativas de todos. Totalmente. Sí, claro que sí. Entonces, empecemos. Mauro. Bueno, el inicio que siempre planteamos a veces libre. En este caso vamos a pedirle al profesor Mauricio que nos cuente quién es él en sus propias palabras en el mundo del diseño y en el mundo de la docencia, que es el que nos reúne hoy. Bueno, es difícil poner en propias palabras lo que es uno, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera. Mauricio Mesa es un enamorado de lo que hace. Yo no concibo un solo día de mi vida sin levantarme a ver a un estudiante y transmitir lo que pretendo transmitir. En punto de vista de eso, yo pues estudié diseño industrial en la Bolivariana hace muchísimos años. Antes había estudiado arquitectura, deserté de arquitectura por diversos factores que no me gustaba mucho el urbanismo, no era una cosa que me encantara. En esa época había demasiado énfasis en Bolivariana en el urbanismo, a mí no me gustaba. La arquitectura me sigue encantando. De hecho, la considero una de los pilares fundamentales del diseño industrial. Estudié después diseño industrial en Bolivariana. Terminando diseño industrial, vi mi falencia técnica con respecto a lo que me gustaba, que era hacer mobiliario. Estudié en el SENA. Y hace pocos años, en realidad hace muy pocos años, ya me decidí a volver a estudiar y estudié una maestría en estética en la Universidad Nacional. Y eso es como en ese sentido. En cuanto a hobbies, siempre he sido lo que dice mi mamá, checherero, guardar basura. Eso ha estado como en la genética de mi casa, no sé por qué. Guardar muchísimas cosas. Entonces mis clases son un compendio de traer objetos, de traer cosas, de visitar el Bazar de los Puentes o lo que es ahora pues a donde lo reubicaron, y por ahí se enfocó todo lo de la maestría. Profesor, ojalá que no lo vayamos a ver en un programa de TLC de acumuladores obsesivos, ¿no? Estoy a punto, créeme que estoy a punto. O sea, ya llego al punto, al momento en que estoy al frente de un objeto y lo miro y le digo, ya lo tengo, pero me lo quiero llevar. Entonces no soy capaz de dejarlo.
Entonces acumulo cosas por el estilo. Tengo máquinas de afeitadoras de una sola marca, Philips, me encantan. Cafeteras. Cafeteras Viality, tengo por ahí unas 30, 40 ya. Matamoscas, eso es una historia charrísima de las matamoscas. Eso no sé por qué me dio por recoger matamoscas. Un día cualquiera me regalaron un matamoscas de la marca Lesi, que es un matamoscas de $30, y dije, bueno, ¿cómo mato una mosca con un matamoscas de $30? Desvirtúa el uso. ¿Cómo le explico eso a los estudiantes? Entonces me voy para el Éxito, perdón, di una marca comercial. Compré un matamoscas de 5,000 pesos. En realidad 5,000 pesos no valía como 2,500 pesos. Sí. Puse los dos matamoscas en el frente a los estudiantes y le dije, bueno, vamos a analizar el contexto, porque un matamoscas me sirve para matar la mosca, el otro no. Y los matamoscas van casi en 40 matamoscas. O sea, tengo muchísimos matamoscas. Y los pego en el tablero y hacemos un ejercicio de contexto, una caracterización de usuario con respecto a los matamoscas. Bueno, profe, vamos a dar eso ahí en remojo, porque de eso vamos a hablar. Quiero darle el paso aquí a Felipe para que nos cuente de las cosas interesantes que siempre nos trae él de la red y de eventos. Bueno, hoy les traigo un evento que es el Festival Internacional de la Imagen, que desde 1997, desde el Departamento de Diseño Visual de Manizales, ya esta es como su 16ª edición, y el tema de este año va a ser en unas expediciones. Todos invitados a que vayan y conozcan como esa parte del diseño que es más exploratorio, que llevan unas propuestas como muy interesantes sobre todos esos temas. Y más adelante les tengo otros tips más ¿cierto? Interesantes. En las recomendaciones más virtuales, más digitales. Bueno, no sé si Eliana, que tiene preparadas las preguntas de ataque para el profesor Mauricio. Qué miedo. Pero yo quisiera anexar otra frase que le escucho a Mauricio, que tenemos nuestras discusiones. Bueno, quiero comentarles que compartimos oficina con Mauricio, con la profesora Vivian y con el profesor Juan Pablo Parra, que es la nueva adquisición en el tema de las industrias creativas. La nueva joya de la corona. Sí. Y tenemos un buen tándem en el tema académico, en el tema creativo. La frase que le escucho al profesor Mauricio y que me gusta a veces decirla es: el diseño sin perendengues. ¿Por qué no empezamos por ahí, profesor? Bueno. Hay un artículo de John Costa que lo vi en estos días y le voy a poner otra palabra un poquito rara al asunto. Y él decía que el diseño se ha perrateado. Y yo pienso que hay parte del asunto. Es que cuando usted a un odontólogo le vende diseño de sonrisa, usted va a una estética que le vendan diseño de peinado, el diseño lo volvieron caballito de batalla en muchísimas cosas. Pero el problema no es que la gente lo haya vuelto caballito de batalla, el problema es que los mismos diseñadores lo volvieron un caballito de batalla en unas causas que, si bien son muy loables, son causas que debería tener el diseño de por sí intrínseco en el diseño. Entonces, el cuentico del diseño o el ecodiseño o el diseño inclusivo o el diseño social, para mí no son más que un adorno o un apellido que le ponemos al diseño de cosas que el diseño debería tener implícitas. O sea, un estudiante de diseño, cuando se enfrenta a un proyecto de diseño, tiene que saber que lo tiene que hacer sostenible, de entrada. O sea, no hay que recalcárselo ni ponerle la hojita para decir que es sostenible. No, el proyecto de entrada tiene que ser sostenible. Lo mismo pienso del diseño colaborativo, del diseño social. O sea, he pasado por múltiples, o sea, yo llevo 21 años dictando clase y el asunto es de moda. Entonces, estamos primero en la Munari, después yo no sé qué, ya vamos en IDEO, quién sabe quién dentro de un año nos va a imponer una nueva moda. Estuvimos hace 6 o 7 años con la moda de los PDS y los DIEF hasta que nos cansaron, y el asunto del diseño es un asunto de lo que llamo yo sentido común. Simplemente es aplicar el sentido común con unos contextos determinados, bajo unas premisas determinadas, y esas premisas están incluyendo el ecodiseño, el diseño inclusivo y todo ese montón de cosas. Porque cuando la gente se jacta de decir hago diseño inclusivo,
terminan haciendo un diseño más exclusivo que los demás. Que el propio término. Eso me parece muy interesante, Mauro, porque entonces nos pone a pensar dónde dejamos esa esencia de los diseñadores, ¿cierto? De que el diseño per se debe de ser para la gente, debe de ser inclusivo, solidario. Entonces, no sé en qué etapa, en qué punto nosotros como diseñadores dejamos eso de un lado simplemente por pensar en un producto para el consumo masivo. Yo creo que es en el momento en que nuestros amigos de la Universidad de Delft en Holanda nos hicieron caer en cuenta que nosotros trabajamos para una cosa que se llama ciclo de vida de producto y obsolescencia programada. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nos hicieron caer como en cuenta de esa pequeña cosa que los diseñadores ya sabíamos, pero que no la queríamos afrontar, yo le digo a los estudiantes, hombre, qué pena tenerlo que decir, pero los diseñadores terminamos siendo unos tramadores del mercado. Terminamos vendiéndole a la gente cosas que no necesita en el momento que no lo necesita, para cosas que no necesita. Y la conciencia del diseño tiene que pasar un poquito por encima de eso y empezar a pensar en que si bien estamos devastando este planeta de una forma brutal, porque es brutal la forma en que estamos devastando este planeta, tenemos que llegar a la conciencia como diseñadores de que no todo lo podemos hacer por dinero ni todo por plata. Hay momentos en que nos tenemos que dar el golpe de pecho y es como me contradigo, porque listo, yo no creo en el ecodiseño, pero no creo en el ecodiseño como agregado. Usted no puede cobrar más por un producto porque simplemente está pensado desde el ecodiseño. No hay que cobrar lo justo por el producto, y punto. Y tiene que estar pensado desde entrada, desde el ecodiseño. Bueno, yo comparto parte del planteamiento del profesor Mauricio en cuanto al tema del proceso de diseño integrador, ¿cierto? Suficiente, abarcador. Realmente ese sería el ideal de las cosas, pero tal vez dentro de esa dinámica en la proyectación hay ciertos obstáculos dentro de los cuales el diseñador a veces se queda ahí estancado, ¿cierto? Uno de ellos para mí, no sé si usted coincide conmigo, es el conocimiento aplicado. Nosotros tenemos diseñadores que basan su desempeño mucho en la guía metodológica, Sí. pero a la hora de aplicar, tú no te puedes quedar solo con la metodología, solo con la receta. Tú tienes que saber qué es lo que subyace detrás de cada componente, de cada acción, de cada referente. Y digamos que ese diseño así, desde esa perspectiva que se plantea, requeriría, y sería lo bueno, ¿cierto?, de personas suficientemente informadas. Sí, Miguel, pero hay una cosa que también critico mucho a los diseñadores, sobre todo sabiendo de la facultad de la que salí siendo diseñador. No lo quería decir, pero yo lo dije. Y es un ego inflado que tienen muchísimos diseñadores que no se han dado cuenta que el diseñador no se la sabe todas. Efectivamente. Yo le digo a los estudiantes, es que el diseñador bueno es el que no sabe hacer los mejores buñuelos, pero sí sabe dónde los venden. ¿O quién los hace mejor? O quién los hace mejor. O sea, un buen diseñador es una persona que se rodea bien. Es una persona que sabe tener un diálogo con cualquier profesional del área que implique llevar a cabo su producto. Pero no tiene que ser especialista en el producto. Yo le doy el ejemplo a los estudiantes muy claro. O sea, un arquitecto sabe de instalaciones especiales. Él sabe de electricidad y sabe de hidráulica y cosas así. Pero él no firma los planos eléctricos, ni firma los planos hidráulicos. Porque un diseñador tiene que meterse en todo. Un diseñador sabe qué material necesita su producto bajo unas ciertas características, pero bajo un ingeniero mecánico que sepa cómo funciona una inyectora para hacer su producto. O va donde otro profesional del área. O sea, un diseñador es una persona que se sabe rodear bien y que hace todo el componente de gestión. Es por eso, creo yo, que el nuevo programa de ingeniería que tenemos aquí en el ITM representa muy bien ese componente de gestión, porque esa gestión es la que pone a dialogar a ese componente estético formal y el técnico productivo para que eso funcione. Entonces, un diseñador es un gestionador. Tiene que ser desde ese punto de vista que yo lo veo. Yo creo que estamos de acuerdo. Y esa dimensión del diseñador
creo que es importante. Pero vamos a volver al tema cultural, Eliana, no lo dejemos que se nos salga. Vamos a hablar de qué. Sí, volvamos al tema de cultura material, que es el que estamos tratando este día en el programa. Entonces, Mauro, no, a grosso modo, defínenos el concepto de cultura material. A ver. Contextualízanos, conceptualízanos. ¿Qué es cultura material o cómo lo podría yo definir? Yo creo que en un principio cultura material es todo lo que rodea al hombre para hacer más viable. Hay algunos autores que hablaban de dominio de la naturaleza. Yo diría que es más viable su estadía en este planeta, todo lo que lo rodea. Dentro de esos objetos que lo rodean hay objetos de uso, hay objetos de poder y hay objetos de apropiación. O sea, hay objetos eminentemente utilitarios, hay objetos eminentemente simbólicos para lo que quiere la persona, cómo se quiere ver en su yo social o en su yo individual. Y hay objetos de apropiación que son los que llamamos objetos significativos, que son básicamente los objetos que más me interesan dentro de todo ese universo objetual, que pueden ser objetos que provienen de las primeras dos categorías, pero es el usuario el que termina volviéndolos significativos. Para mí todo ese tipo de objetos son parte de la cultura material. De hecho, empiezo las clases de cultura material diciendo que no hay ningún objeto inútil, no existe el objeto inútil, si está es por algo. Y creo que la cultura material pues abarca como esos aspectos. Y entiendo que Felipe tiene una pregunta que está relacionada directamente con una de sus producciones en el tema material, cultura material del profesor Mauricio. Pues ahí me dijeron que el profesor había hecho como un libro. Le dijeron que había hecho un libro. Un pajarito. Un pajarito. ¿Qué tal si nos contás un poco sobre el libro? Nos invitas como a leerlo, de qué trata. El libro pertenece a la editorial ITM, está dentro de los libros electrónicos, se llama Estética del Objeto Doméstico y tiene la característica siguiente. Primero, es un libro que nació desde la tesis de maestría en estética de la Universidad Nacional y pretende, alrededor de algunos autores y unas ideas propias. Yo soy claro en que un libro tiene que ser fundamentado en algunos autores. Uno no puede de buenas a primeras venir a ser tan teórico, pues tan supremamente teso en ese sentido. Me fundamento en algunos apartes. Entonces el libro está basado en algunos aspectos históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos del objeto, y cómo este objeto se puede considerar doméstico o en la domesticidad, o sea, lo que llamo yo los objetos domésticos, que son esos objetos que en últimas nos están terminando por domesticar a nosotros. O sea, llegamos a ese punto donde el objeto ya tiene poder. Ese poder, esa cosa, al contrario, que empieza a quitarnos cosas a nosotros como el albedrío y cosas por el estilo que son para mí bastante peligrosas cuando ya los objetos toman decisiones por uno. Un ejemplo, Mauro. Un ejemplo. Yo le digo a los estudiantes, por ejemplo, que usted va en un avión volando y el avión tiene unos relojes y le dice vamos a 10.000 pies y yo nunca he visto ningún piloto abriendo la ventanilla y dije, sí, voy a 10.000 pies. Pues más o menos, creo yo que voy a 10.000 pies. No, él confía en lo que le dice el reloj. Y eso pasa con ciertos objetos o con ciertos objetos inteligentes, que llamamos inteligentes, que empiezan a tomar decisiones por uno. Entonces un GPS le dice a uno, váyase por este lado, no se vaya por este otro. Y me pasa como en San Andrés, que le hice caso al GPS y a las 4 cuadras que iba me alcanzó la policía y me dijo, usted se va a hacer matar, por aquí no se mete. No, ¿a quién le creo? ¿A la policía o al GPS? Con el asunto. No, y es verdad, ¿sabes? Que a mí me pasa a veces que uno pone el Waze para ir de un lado a otro y uno termina haciéndole caso a la aplicación a sabiendas de que tal vez yo tengo la ruta por otra parte y la conozco. O sea, no sé si eso también es un concepto que rima con algo que se llama la trampa tecnológica, ¿no? Sí, es una trampa tecnológica. O sea, confiamos tanto en esto que ya depositamos nuestra confianza y nuestro total. Pues sí, confiamos en el GPS y nos dejamos llevar, pero así hay muchísimos objetos.
O sea, Samsung inició este cuento con el celular que si uno no lo mira se apaga. Entonces dijo, no, yo tengo que mirar el celular porque se me va a apagar. Y el asunto llegó a extremos mucho antes, cuando nos jugamos muchos con una cosa que se llamaba el Tamagotchi. El Tamagotchi. Y entonces el asunto era, carajo, yo ya tengo una decisión con este aparatico que si no lo alimento se muere. Descubrimos después que no era sino quitarle la pila, resetearla y volví a revivir. Ojalá si fueras con el cesto. Pero entonces, profesor Mauricio, que pena que lo interrumpa, en ese caso, no puedo evitar pensar en el gran crítico que tenemos nosotros, o que tuvimos pues en su momento, Víctor Papanek, ¿cierto? Que criticaba desde una manera así acérrima ese exceso no sé, de significado por un lado, pero como de objetos que de alguna manera no servían para nada, o que sirviendo para algo era en exceso los valores agregados que no le aportaban nada a la función. Casi que como haciéndole eco a la frase de Galejano con que empezamos, o sea, la frase del objeto de consumo masivo. Sí. Y acordándonos de Baudrillard, que También tiene por ahí un capítulo que se llama El hombre de colocación, en uno de sus libros, y dice que todos los seres humanos terminamos siendo hombres de colocación porque acumulamos y acumulamos los objetos, y eso es lo que nos hace felices. Yo soy uno de esos seres humanos que me hace feliz tener objetos de colocación. Pero fíjense que hay paradigmas a todo nivel, ¿no? O sea, el profesor nos da ejemplos sobre uno. Es un crítico del tema material, cultura material, el tema de los excesos en cuestiones que a veces no nos aportan a nuestra vida, a nuestra lógica, pero es un cultor de los objetos. Yo le tomaba el pelo, le dije, profe, un día de esos que le caigan las cafeteras en la cabeza, vas a ver lo que pesa la cultura material. Porque me imagino que el apartamento tiene que estar por todos lados lleno de cosas. Vivo en 22 metros cuadrados. Ah, así es. En 22 metros cuadrados tengo, yo creo que es el portero del edificio, cuando vio llegar mi trasteo, yo creo que pensó, este señor aquí lo puede 3 apartamentos. Porque es de la única manera, o sea, que funciona. Pero el escultor, no tanto, Miguel, por el hecho del consumismo, sino por el cultor de la forma. De la forma, claro. De lo estético formal de los objetos. O sea, a mí la obsesión, por ejemplo, con las cafeteras es impresionante. O sea, ya las veo de lejos y sé si la cafetera es italiana, venezolana, colombiana, y por la curva, por el pomo, por la agarradera, por yo no sé qué, ya la restauro, ya me volví como cultor de la familia de las cafeteras. Entonces mi hermano llegó y me dijo, se me dañó la cafetera, llévatela y arreglámela. O sea, se vuelve como el asunto ya como desde ese punto. Lo mismo en las máquinas de afeitar, o sea, es una época, si bien Brown fue muy importante en ese sentido, en las máquinas de afeitar, y Dieter Rams nos dejó unas herencias bellísimas en cuanto a la estética de ese tipo de objetos. Tenemos unas herencias de los 70s y de los 60s muy bellas de Philips y de otras marcas, que Sunbeam, por ejemplo, tengo algunas, que son supremamente bellas y son supremamente bellas, pero son máquinas de afeitar pesadas, con unas características totalmente diferentes. Es difícil uno desprenderse de tanto objeto y de tanta cosa cuando llega pues a estos términos pues ya de coleccionismo absurdo, diría yo. Bueno, quiero decirles que esta es una charla abierta, ¿cierto? Que tenemos líneas y canales de contacto. Por favor, Liana, recuérdanos nuestros canales de contacto. Entiendo que hay algunas preguntas por ahí en el tintero. No, nos pueden acompañar por medio de Facebook, nos buscan como de Sigma ITM, ahí estamos transmitiendo por vía streaming por la página de ITM Radio virtual, allí nos pueden hacer preguntas, comentarnos cualquier cosa, cualquier inquietud. ¿Y el teléfono es? El teléfono, la línea de atención, David. 440-5135, ahí también nos pueden marcar si tienen alguna pregunta para el profe o para nosotros. En esta pausa quiero hacerles como una recomendación que tiene que ver con una exposición de muñecas
que están en este momento en el Museo del Castillo. Esta se abrió el 22 de febrero y va hasta el 19 de marzo. Allí hay aproximadamente 1000 muñecas que cuentan todas una historia, ¿cierto? Y es como un homenaje que se le hace a Isolda Echavarría, que es la hija de Diego Echavarría, una de las grandes familias fundadoras, por así decirlo, de acá de Medellín. Y también como en homenaje a la decoración que tienen nuestras abuelas y nuestras mamás en los hogares. Entonces es como un legado que conserva el Museo del Castillo, que quiere darlos a conocer. De nuevo les repito, están hasta el 19 de marzo. Y hay muñecas entonces de diferentes épocas, de diferentes partes del mundo. Son muy bonitas, pero en mi concepto son tétricas, porque juro que la de mi tía una vez me parpadeó. Y no sé, con esta historia quería como adentrarnos a que Mauricio nos explique un poquito de la cultura de nosotros, ¿cierto? De la cultura paisa. Cómo esos objetos que nosotros arraigamos como nuestra identidad, que vienen la gran mayoría de otra parte, nosotros los adaptamos y los acogemos como símbolos de nuestra cultura. Claro que sí, Eliana. Y también que yo no soy antioqueño, ¿saben? Yo soy santandereano, pero sí sé... Ciudadano del mundo. Quiero saber, y seguramente nadie mejor que el profesor Mauricio que nos cuente acerca de esa tradición, ¿cierto? Los paisas son colonizadores, son gente que domesticó desde el más amplio sentido de la palabra el contexto, el ambiente, que se arraigó a través del trabajo, y cómo todo eso seguramente ha venido afectando la historia del diseño y las realizaciones del diseño en nuestro país. Y yo creo que esta es la persona indicada para que nos cuente algo de eso, profesor. Sí, Mauro, yo sé que usted sabe, no me diga que lo corché. A ver, otro como de los intereses que hemos estado trabajando, que he estado trabajando hace mucho tiempo, y uno de los intereses por el cual estoy planteando un proyecto de investigación para el doctorado en estética, que es como mi próximo paso a seguir, es el objeto vernáculo en Antioquia. Ese objeto vernáculo tiene que ver, hay dos tipos de objeto, lo que consideramos objeto en Colombia, y es una primera instancia, que es lo que llamamos el objeto espejo. Ese objeto espejo son el de las nacientes industrias, como en Antioquia, que fueron Landers y compañía, Landers Mora, y teníamos objetos de espejo como la máquina de moler, hay algunos exprimidores de naranjas, ya he encontrado algunos por ahí en mis recorridos, y tostadoras, las planchas, algunos elementos, pero son objetos espejo porque son copia fiel de lo que vendían Landers en su filial de los Estados Unidos, pues que es así funcionaba aquí. Landers funcionaba en los Estados Unidos y aquí funcionaba como Landers Mora. En ese sentido, pues existen muchísimas otras industrias extra, Apolo, el Ospina, haciendo muebles, mobiliario metálico, muchas empresas. Yo diría que básicamente como producto ya industrial, uno de los primeros intentos de mobiliario lo hizo Manufacturas Muñoz, el señor Óscar Muñoz con su silla mariposa. Pero existe otra categoría de objetos, que son esos objetos de arraigo popular, que vienen muchos de raíces indígenas, como el pilón, por ejemplo. Como la silla de baqueta, por ejemplo, que también es una silla, que es esa silla típica que vemos en los bares, en los pueblos, más que todo en Jardín, en el occidente antioqueño. Y hay esos objetos pues no tienen un rastreo conocido, o sea, no es fácil hacerles un rastreo porque es supremamente complicado. Primero porque desafortunadamente esa silla de baqueta ha perdido la batalla con estas sillas plásticas blancas que nos invadieron por todas partes, que no voy a decir la marca, pero que ya todos saben qué es. Pero entonces perdieron la batalla, pero esas sillas son parte de nuestra cultura, así como lo es el carriel, como es algunos otros objetos que empiezan a ser representativos de esas cosas, y que el diseño industrial los ha ido reemplazando por productos ya industriales, bajo unos polímeros o otro tipo de cosas.
uno muy conocido que Miguel me hizo cambiarle el nombre ahorita, que se llamaba ¿cómo? Catango. El catango, que es A la catábara. la o catábara, catabro. que es el aparatico o la canasta que utilizaban los campesinos para recoger café o frutas que se lo colgaban adelante. Eso. Y ya industrias estas lo hacen plástico, o sea, es un asunto completamente diferente. Entonces es como ese rastreo y darle la dignificación a esos objetos que son objetos de diseño, así sean vernáculos, y como darnos la pela de decir, carajo, también teníamos diseño, no nos habíamos dado cuenta, pero sí lo teníamos. Y es que es verdad, Mauro, a veces caemos como en el facilismo, entonces es el poncho y el carriel aquí, la hamaca y el sombrero allí. La María Palitos en la costa. Exactamente, pero hay muchas más cosas. Muchísimas. Que realmente requieren de un esfuerzo investigativo, de campo, de antropología, pues, de investigación. Ya que... Perdóname, Eliana, les voy a contar de dónde nació eso, porque es loable dar el crédito. Resulta que yo me enamoré del diseño industrial por culpa de un señor que se llama José Ignacio Vélez. Y José Ignacio Vélez es un ceramista que trabaja en el Carmen de Viboral, pero la tesis de grado de José Ignacio Vélez era una reivindicación de los objetos en la costa atlántica. Y los dibujaba uno por uno. Yo me acuerdo que yo estando muy pelado lo vi dibujando objetos a carboncillo en las casas en la costa atlántica, y eso me dejó marcado de este señor, ¿por qué le interesan estos objetos? Y eso me dejó pensando. Entonces era como de dar ese crédito. Uh-huh. Quería hacerles como otro recomendado acerca de lo que decía Miguel, de la investigación, de la antropología que se debe tener en estos casos para uno poder identificar de dónde viene, ¿cierto? Esto lo hizo un antropólogo de la Universidad de Antioquia que se llama Ricardo Saldarriaga. Él dedicó 50 años de su vida a investigar 35 etnias que se ubicaron en el departamento, que habitaron acá el departamento de Antioquia. Entonces él saca un libro de eso que se llama El origen de la cultura paisa, ¿cierto? Entonces allí nos cuenta como todo lo que él encontró, ¿cierto? Las culturas que nos hicieron lo que lo somos ahora, ¿cierto? Él nos dice que encontró indicios de la cultura china, indochinos, hindúes, egipcios, los romanos y de los griegos, ¿cierto? Entonces él reconstruye como toda esa historia a partir de las etnias y de los objetos, vestimentas, tradiciones, culturas que nos trajeron acá y que nos hace exactamente lo que somos ahora. Y ahora que tú hablas de eso, Eliana, eso refuerza más mi posición acerca del tema del objeto y el diseño del objeto. Nosotros culturalmente nos podemos encontrar por los objetos. O sea, tú vas a hacer una exploración arqueológica y desenterrarás huesos y objetos, ¿cierto? Uh-huh. Y los objetos en esa coherencia en cuanto al saber hacer, al material, a la maestría con que se hizo ¿cierto? Se logró esos objetos, nos da esa información estratégica acerca de lo que somos a través de los objetos. No sé qué opinión tiene usted ahí al respecto, profesor Mauricio. Pues tan es cierto eso, Miguel, que hace unos 30 años la sociedad británica, una universidad británica, no me recuerdo el nombre, empezó con un proyecto de arqueología industrial. Ese proyecto de arqueología industrial es, perdón por lo que voy a decir, una de esas cosas por las que yo me babeo. O sea, yo me muero de las ganas de hacer una excavación arqueológica no, de arqueología industrial, con estratigrafía de suelos, con todos los juguetes que uno podría tener para hacer una estratigrafía de suelos, pero industrial, o sea, lo que llamamos. Y en América Latina hay un señor, se llama Daniel Stevenson, y Daniel Stevenson es el gurú de la arqueología industrial en la Universidad de Buenos Aires. Y es muy loable buscar, después de la revolución industrial, todos estos vestigios que los hemos perdido. Ejemplo, es la cantidad de fábricas que habían en la zona metropolitana de Medellín, que se han perdido por urbanizaciones o por centros comerciales o por ese tipo de cosas.
en los cuales quedan vestigios de sus basureros de muchos de esos objetos. Interesante. Y es una de esas cosas que a mí me llama muchísimo la atención, pero que es muy difícil de emprender, porque hay que primero estudiar arqueología, algunos aspectos de arqueología. Yo he estado estudiando algunas cosas de estratigrafía, pero no es tan fácil como uno pensaría. Pero para eso pues necesitamos unos juguetes nuevos que afortunadamente nuestro departamento de diseño está como dispuesto a dárnoslos, y entre ellos estaría un escáner 3D. Entonces estamos como en ese cuento, y es muy, muy importante que, si bien siempre hemos conocido la arqueología como eso que habla de nuestros antepasados antes del descubrimiento, pues también pensemos en esa arqueología industrial como esa arqueología en la cual encontramos vestigios de esos objetos. Muy bien. Bueno, vamos a darle paso vamos a darle un descanso al profe. Vamos a darle paso a Andrés para que nos cuente de las recomendaciones que Desigma nos trae hoy. Bueno, yo les quería hablar hoy de un proyecto que a mí me parece como muy bonito. Es algo muy sencillo. Se llama La Casa de Carlota. Fue como una idea que surgió en España, en Barcelona, y la trajeron a Medellín. Y es simplemente trabajar con personas con síndrome de Down, autismo, y ellos crean como las partes gráficas de todo el branding que se le hace a marcas. Y hubo un proyecto que fue que regalarle a un empresario. Entonces tenían que hacer como unos detalles para empresarios, y ellos dijeron, bueno, ¿qué le damos a alguien que ya se supone lo tiene todo? Entonces ellos dijeron, démosle tiempo. Entonces lo que hacen ellos es mezclar las ideas que ellos le preguntan, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down, con autismo. Para ellos, ¿qué es el tiempo? Dibujen qué es el tiempo. Lo hacen y eso lo plasman en los productos. Entonces el producto eran 2 vasos explicando qué era el tiempo. Entonces decía, por ejemplo, uno de ellos decía que el tiempo era darle una parte de ti a otra persona. Entonces ellos entienden como el mundo supuestamente más diferente o un poco más lógico de lo que uno a veces lo entiende. Y el tema con los vasos es, para poder tomar el vaso, el regalo del vaso era que tú le tienes que tomar algo en ese vaso con otra persona, compartir un tiempo especial con esa persona. Entonces llevar como simplemente la definición de qué es el tiempo a un producto también me parece algo como muy interesante. Y otro que le quería decir era una aplicación, que es un juego, la verdad, para estos que nos gusta, o a veces hay diseñadores que no nos gusta como el juego convencional que todo el mundo ahí de jugar y brincar, no, es sobre colores. Es un sudoku de colores, se llama Blendoku, y simplemente es, pruébelo. ¿Qué tanto aprendió sobre el círculo cromático, sobre las composiciones? ¿Qué tanto aprendió de eso? Y acomode cromáticamente correcto los colores en las cabinas que le dan ahí, los colores que te dan. Eso no empieza y ya después uno no quiere soltar eso. O que le diga al profesor que ahorita lo puse a jugar un ratico. Sí, ahorita. Bueno, ¿alguna otra cosa de recomendaciones? Profesor, si usted tiene alguna recomendación de... No, me acordé de algo que dijo Felipe sobre los autistas y las personas con síndrome de Down, y él dice que ven más claro. No ven más claro, ven sin barreras. Nosotros tenemos demasiadas barreras en la educación, y ellos ven supremamente claro. Hay una recomendación para entender cómo se diseña sin ver esas barreras. Una película de una persona con estos síndromes que se llama Temple Grandin, y es bastante muy buena película, sí, la recomendamos. Vamos a dejar, así como las recomendaciones que acaba de dar Felipe, las que acaba de dar Eliana, ustedes saben que las pueden encontrar en nuestro Facebook, en nuestra página web, que es el proyecto que tenemos en la red, para que ustedes puedan, por su propia iniciativa, investigar. Profe, ya que tocó ese tema, yo quería pedirle, pues ya a manera casi que de cierre, que nos dé, o no a nosotros, pues, a los escuchas, que generalmente pues son estudiantes, gente que está relacionada con la carrera de diseño, algunos tips o algunas recomendaciones relacionadas con
con su ejercicio del diseño, de pronto habrán personas que quieren orientarse tal vez con el tema de la cultura material, a donde tendrían que apuntar, tal vez en su formación. Ahora sí me querés corchar, Miguel. No. No, profe, cuéntanos un poquito de qué haces en tu semillero con los estudiantes. Por ejemplo, sí, eso sería interesante. A ver, ese semillero se está reevaluando porque mis estudiantes estrellas se graduaron. Perdí mis estudiantes más queridos del semillero. Los perdí, pues, entre comillas, siguen siendo parte fundamental de mí y del semillero. Vamos a nombrarlos para que los conozcan. Sara Mesa, Miguel Ángel Gaviria, Daniela. Son algunos, pues, como de mis estudiantes pioneros en el semillero. Pero estoy como renovando, está entrando gente, pues, como bajo esas inquietudes. Lo que pasa es que mantener un semillero bajo las condiciones de cultura material es bastante complicado porque hay que leer bastante, hay que discutir bastante, hay que estar no de acuerdo con muchas de las cosas. O sea, si yo digo una cosa y usted no está de acuerdo, pues yo estoy más contento que si estuviera de acuerdo. Porque es que creo yo que un semillero o una carrera como la de diseño es para formar gente con criterio propio, no con criterio. Yo no necesito gente que piense como yo necesito que haya gente que piense. Punto. Entonces lo que se hace en el semillero es muy libre. Básicamente le digo a los estudiantes, propóngame usted sobre qué quiere escribir. Y entonces investigan sobre lo que los apasiona. Y el resultado puede ser muchísimo mejor porque usted escribe sobre lo que le gusta, no sobre lo que le impusieron. O sea, a usted le apasiona algo y usted lo hace. Entonces hemos tenido temas muy variados. En el semillero uno de los principales es, que me acuerdo ahora, hemos hablado sobre cultura material, sobre arqueología industrial, pero también hemos hablado sobre pócimas, por ejemplo. Hernán Castaño estuvo hablando sobre eso cuando pertenecía al semillero. Hernán ha pasado, pues, por todos los semilleros de la universidad y se abren otros 3 más se va a dar. Y se habla de Wendy Zulka, ¿no? Y hablamos de... no, pero es que eso es una clase completa, en la clase en que hablamos de quiche y de camp. Wendy. Entonces ponemos a Wendy Zulka para que entendamos cuál es el concepto de quiche y de camp y cómo se contextualizan esas cosas. Pero bueno, ¿qué más hace el semillero? Tenemos unos conversatorios que se llaman Carretórica, que se van a revivir este semestre, y Carretórica es un conversatorio como esto, en el que no converso solamente yo, conversan los demás que están callados. Y ese carretórica suena como a carreguaro retórica. Sí, es pura carreta y retórica. Pero el asunto de la carreta y la retórica es que en el diseño no pueden dar conclusiones, sino que tienen que quedar más preguntas que respuestas. Profe, no me diga eso porque en los trabajos de grado me va a poner en problemas. Les pido las conclusiones, no las preguntas. No, pues usted les pide conclusiones sobre unas problemáticas ajustadas. Entonces Okay. ahí sí funciona, ya te salvé. Pero no, es eso. Es un semillero que da más interrogantes que respuestas, diría yo. Yo quisiera preguntarle al profesor, y él dijo que colecciona cosas y le gusta ir los domingos y todo eso. ¿Cuál es su objeto favorito? Mi objeto favorito. Yo creo que son los muebles, Felipe, las sillas. Desafortunadamente no puedo tener mucho espacio para sillas, solamente, o sea, es muy complicado, pero yo creo que la silla es como el compendio completo del diseño, porque es una silla, podríamos pensar que se hace a la ligera, y es el objeto que más se necesita pensar. Pensaría yo, desde ese punto de vista. Porque eso es un objeto que implica, primero, todo el contacto humano, completo. O sea, una silla desde su uso. Por ahí decía Karim Rashid que mucha gente no lo quiere mucho. Pero les falta leer la teoría, créanme. El tipo es bastante certero. Decía que si en este planeta hay 1 millón de sillas, ¿por qué carajo nos tenemos que sentar en una que está mal diseñada? Entonces, si hay 1 millón de sillas, pues hay que... Ahora recuerdo una frase de Terence Corran, que también dice que no recuerdo cuántas veces he deseado levantarme de una silla que supuestamente está bien diseñada. Es como
¿cierto? Es como la contraparte a esa... Créanme que no hay nada más que defraude más a un diseñador como yo, que sentarse en un icono del diseño y sentir que sea y incómodo. esto es un icono del diseño. ¿Cómo hicieron? Pues una silla, una Red, White and Blue es una cosa incómoda, horrible, que es una silla para 2 minutos, es una silla para ver, no más. Entonces yo creo que el objeto preferido sería una silla. Interesante. ¿Teníamos alguna otra en la guía, en el programa de hoy? Yo quisiera hablar sobre otra aplicación, Ok. pero es más como para los que ya se estén graduando o ya se empezando a trabajar como freelance en el diseño. Los que hayan ganado cálculo. Sí. No, para eso es esto. Es como para aprender a cobrar un diseño, que a veces, no sé si a los profesores les ha tocado que llegan y les llaman, profe, ¿cómo cobro ese proyecto? Entonces, en Prolance se diseñaron como esta. Antes había otra que se llamaba Cómo cobrar o Cuánto cobrar, algo así. Y la tuvieron que cancelar, pero vos empezabas a decir toda tu información. Bueno, tengo tanta experiencia, el proyecto es este, y te da como un estimado de lo que puedes cobrar por hora para el proyecto. Entonces puede ser una herramienta muy útil. El problema es que por ahora solamente está para Apple. Apps. Apps. Y próximamente va a salir para Android. Entonces, si algo le dicen a un amigo que tenga Apple, que se la deja descargar y o se compra el iPhone. Nada más que eso, que comprarse un iPhone. Y ya. Bueno, ¿alguna otra noticia? No, pues acá teníamos como pendiente hablar acerca de un diseñador holandés que se llama Marcel Wanders. Lo traje más que todo por recomendación del profe Miguel, empecé a investigar un poquito acerca de él y él dice que él no tiene en sus diseños como un límite, ¿cierto? Él, por el contrario, trabaja con diseños que hablen del romanticismo, de poesía, de fantasía, de la belleza, ¿cierto? Que él no tiene un límite para diseñar. Y aunque el trabajo de él es contemporáneo, él dice que siempre trata de incluir la genética del diseño en sus productos, ¿cierto? Como una historia, que cuenten una historia, que cuenten de dónde vienen. Entonces él dice que él trata en su producto de tener un respeto por el pasado para poder brindarle una entrada a un futuro. Y él también dice que no hay que ser tacaños con el diseño. Exactamente. Entonces él en este momento es director de arte en el estudio de Powerhouse en Ámsterdam. Y también tiene diseños arquitectónicos, interiores e industriales. Además, su como producto de icono es la silla anudada, que es una silla muy bonita, Que se pero teje, no sé qué tan cómoda. Claro, pero que se teje primero y luego con medio de fibras de carbono y resinas la vuelve sólida. Además ha recibido un montón de apelativos como el príncipe del diseño, el niño del diseño, y él se ríe. Me estás desanimando, ya no lo quiero ver. No. Yo creo que te va a caer bien, Mauro, porque es como en esa perspectiva, ¿cierto? Es el objeto y el desborde de creatividad hacia el objeto sin tener cortapisas de ningún tipo. Bueno, ya vamos a cerrar nuestra emisión de hoy, darle las gracias a todos, al equipo, al profesor Mauricio, a David en el control, invitarlos para la próxima semana que vamos a estar hablando de diseño inclusivo con el profesor Juan Diego Moreno y su semillero de diseño inclusivo, y quiero dejarlos con el cierre, pero que el cierre lo haga nuestro invitado, que nos regale algo de su autoría en cualquier dirección. Lo que usted quiera aportar, recomendar, dejar la reflexión, plantear la inquietud, sembrar la polémica. No. Acuerden que la premisa de Mauricio Mesa para clase, no hablar ni de sexo, ni de política, ni de fútbol. De fútbol porque soy hincha del Medellín. No sé, está muy mal, aquí tenemos 2 hinchas del Medellín. 3. 3.
A ver, estudiar diseño es un privilegio. Los que estén estudiando diseño, que me estén escuchando, sientan que son privilegiados. Pero es un privilegio que te abre puertas, no que te las dan. O sea, usted abre las puertas y vos tenés que entrar por esas puertas. Tenemos una facultad supremamente grande y la mitad de esta carrera se hace por inquietud propia, o más de la mitad. O sea, es indagando, preguntando, interesándose. Esto no es una carrera para estudiar como escampadero. Esto es una carrera de pasión. Y esto es un asunto de pasión. Cuando uno pone un pie en las mañanas en el piso, después de levantarse, uno está poniendo un pie sabiendo que uno es diseñador y que uno está trabajando con este cuento. Entonces, este cuento es de pasión. Entonces, el asunto es, y la recomendación es, como son privilegiados, devuélvanse un poquito a pensar en ese privilegio y piensen qué tengo que hacer por mí mismo para agradecerle a este universo por esto. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Ya pasó el susto, la cosa fue fácil. No hablamos ni de Peirce, ni de Wittgenstein. No, ni me llamó Vivian a molestar, ni me llamó Juan Pablo tampoco, ¿no? Ya lo tenemos clarito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.